que Emilio Lozoya aceptaba regresar a México para enfrentar los cargos en su contra. Los actores políticos han tenido posturas al respecto, o al menos han intentado parecer fuertes ante las revelaciones que podrían enfrentar en el futuro. Pedro Bejarano ha preparado este trabajo sobre lo que han dicho actores probablemente involucrados en el caso Lozoya. Vamos a ver. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, declaró ante autoridades federales haber otorgado sobornos por 52.380.000 pesos a legisladores del Partido Acción Nacional para aprobar la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, habría sido el líder de la estrategia, junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. Según la filtración, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya supuestamente envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN. Entre los nombres señalados destacan los exsenadores Ernesto Cordero y Salvador Vega, así como los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente. Ante estas versiones, el Partido Acción Nacional emitió un comunicado donde señala que no consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, pero tampoco permitirá, como se ha hecho en el pasado, que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido ni el buen prestigio de nuestros liderazgos. Finalmente, Acción Nacional acusó que la filtración constituye una cortina de humo de parte del gobierno. Por su parte, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, declaró a la revista Proceso que no se expresará públicamente sobre los señalamientos que se hace de él en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. En una carta dirigida al Grupo Reforma, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó haber recibido beneficios por parte del exdirector de Pemex a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, cuando se desempeñaba como senador de la República. El exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que jamás ha cometido un acto indebido y añadió que además de falsa, la acusación es absurda, pues nadie lo tenía que convencer de votar la reforma energética, tema que el PAN llevaba impulsando durante años. La fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro, por su parte, pidió que no se le diera uso político al caso y que cesen las filtraciones, ya que eso puede dañar al debido proceso. El PRI, por su parte, ha pasado inadvertido desde que el presidente del CEN, Alejandro Moreno, negó que Emilio Lozoya hubiera militado en el partido. Para debatir este tema, esta noche tenemos a representantes de 4 partidos políticos. Está con nosotros Jorge Triana, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Álvarez Maínez, secretario general de Movimiento Ciudadano, Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso de la Ciudad de México, integrante de Morena, y por el PRI, Tonatiuh González, el coordinador de los diputados de ese partido en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenidos a los 4, les agradezco mucho por aceptar este debate. Buenas noches. Déjenme hacerles la primero las reglas de este debate para que ustedes estén al tanto. Vamos a ver las reglas, por favor. Este debate consta de 3 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Quisiera comenzar por plantearles la primera pregunta sobre el caso Emilio Lozoya. ¿Qué opinión les merece el tipo de juicio que se le está siguiendo al señor Emilio L. y en particular el hecho de que la Fiscalía General de la República no haya pedido prisión preventiva en su contra? Vamos a empezar, por favor, con Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. 1 minuto, por favor, Jorge. Pues yo creo que es muy bueno que Emilio Lozoya esté hoy
sometido a la justicia. México había sido el único país que no había castigado a un solo político implicado en esta red de corrupción alrededor de Odebrecht. Odebrecht había operado muchos años de forma impune en México, sobornado a una clase política cleptócrata, corrupta. Nosotros denunciamos el caso de Emilio Lozoya ante la entonces Procuraduría General de la República y creo que es bueno que se esté castigando. No entiendo por qué se pone como pretexto la epidemia que vivimos cuando el presidente da todos los días una conferencia de prensa con decenas de periodistas para que este juicio no sea público. Eso está en una violación flagrante de la Constitución. Nos tenemos que enterar a través de un chat de WhatsApp que además no nos informa con detalle de todo lo que está pasando. Y tampoco entiendo, como tú dices, que no se haya solicitado la prisión preventiva. Es lamentable que las cárceles en México estén llenos de pobres y los grandes delincuentes como Lozoya estén protegidos y en libertad. Gracias, Jorge Álvarez Maínez. Vamos con Jorge Triana de Acción Nacional, por favor, un minuto. Pues aquí nada más señalar que son 5 pilares grandes por los que ha sido acusado Emilio Lozoya. Uno es el caso de agronitrogenados, que es precisamente el que está derivando en esta vinculación a proceso y que está siendo muy mal llevado por parte de la Procuraduría. Pero también están los 15 millones de dólares que supuestamente Odebrecht pues, le dio para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto. Está el caso de Fertinal también, otra planta que se compró en 14 veces su costo. El caso de Tileno 21, que también tiene que ver con Odebrecht. En fin, son muchísimos los casos, pero solo estamos hablando de uno. Se le está dando un trato preferencial. Yo solo quiero hacer una distinción. Yo creo que es un pilar, este señor Lozoya, de la corrupción peñanietista, al igual que lo fue Rosario Robles. Pero Rosario Robles está en la cárcel, pues se le dictó prisión preventiva porque se registró cuando fue una diligencia judicial con una licencia que era falsa, y aquí se le está dando un completamente trato distinto al señor Lozoya. Gracias, Jorge. Vamos ahora con el representante del PRI, Tonatiuh González. Tonatiuh, pilar de la corrupción peñanietista, dice Jorge Triana. ¿Compartes esta afirmación? Se tendría que hacer un análisis, una investigación. Un saludo, Hernán, a ti y a toda la gente que te sigue. Buenas noches. Sí, se tendría que hacer un análisis, ver que así fue, y si así fue, que sea todo el peso de la ley en contra de él y de todas las personas que colaboraron con él. Yo creo que la prisión preventiva no es algo que sirva. Este gobierno ha dicho que va a ir contra la corrupción, lo aplaudimos, lo felicitamos. Entonces yo creo que esperamos que se cure pronto, que se cure rápido, y que ya se meta a la cárcel, y en la cárcel se tenga que hacer todos los seguimientos y las investigaciones adecuadas. Desde luego que es una persona que ya inclusive ha declarado o se ha dicho que tiene mucha información, pues que la empiece a decir, y que desde luego, si se tiene que llevar entre las patas a quien se tenga que llevar, pues que lo haga. Nosotros como PRI, sobre todo en la Ciudad de México, no estamos a favor de eso. Es un personaje que ni conocimos, nunca platicamos con él, no sabemos de él, entonces que se haga lo que se tenga que hacer. Gracias, diputado. Vamos ahora con Carlos Castillo de Morena. Dice Tonatiuh González que no lo conocieron, que es el propio Alito ha dicho que ni siquiera era un miembro del partido. ¿Cómo ven esto desde Morena, Carlos? Un minuto, por favor. Pues yo invito a la gente que nos está viendo que se laven las manos como se lava las manos el PRI, pero es más importante mencionar que el tema de Odebrecht, la corrupción de Odebrecht, no solamente se dio en México, se dio en varios países de Latinoamérica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Guatemala. Incluso hay un expresidente en Perú que se suicidó por estos temas de corrupción. Y en México es el único país en el cual no se había investigado este tema de Odebrecht. Incluso hasta el doctor Santiago Nieto, fiscal, fue destituido de su cargo para ocultar la corrupción del sistema mexicano. Una corrupción que no solamente es del gobierno peñista, sino que empezó con el gobierno panista de Calderón y continuó hasta que llegó la 4T, se logró acabar con esta impunidad de esta corrupción. Gracias, Carlos Castillo. Permítame, por favor, vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con este debate con representantes de 4 partidos políticos. Está con nosotros Jorge Triana,
por el PAN, Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano, Carlos Castillo por Morena y Tonatiuh González por el PRI. No se vayan, ya volvemos con este debate que se va a poner bueno. Gracias, estamos de vuelta en la octava con este debate con representantes de 4 partidos políticos, PAN, PRD, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y PRI. Hace un momento Carlos Castillo decía que tuvo que llegar la 4T para que se termine la impunidad en este país. Me gustaría saber qué piensan de estas palabras y también me gustaría saber si en términos generales este caso es para ustedes una demostración de que el gobierno actual está combatiendo la corrupción o si ven ustedes un uso político de este caso. Vamos a empezar, por favor, con Jorge Triana. Bueno, por supuesto que esa afirmación es completamente falsa. Si se estuviera combatiendo la impunidad, no estaría viviendo la impunidad absoluta Manuel Bartlett, Ana Guevara, Carlos Lomelí, Rocío Nale por la refinería de Dos Bocas. No habría también impunidad con los familiares de Irma Sandoval y John Ackerman, ni con sus fortunas que han amasado al amparo de la ley. Todo es exactamente lo mismo y por supuesto que hay un uso político de este tipo de casos. Me voy a remitir a 3 ejemplos muy claros. No hemos hablado de Fertinal, que es otro fraude que hizo el señor Lozoya junto con un aliado de López Obrador que se llama Salinas Pliego. De eso no hablamos, ese tema no lo tocan. No hablamos de Tileno 21, otro fraude de Odebrecht junto con Lozoya. Por cierto, yo presenté una denuncia en contra de funcionarios de los 2 sexenios anteriores a este respecto, y donde era socio todavía hasta 2018, Jiménez Espriu, que casualmente acaba de renunciar al gobierno. Y tampoco hablamos en su momento de que muchos de los hoy miembros de la 4T firmaron el Pacto por México. Gracias, Jorge Triana. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, por favor. A ver, Hernán, pues claro que la gente votó masivamente por López Obrador porque se hartó de una clase política corrupta y de que los gobiernos del PRI y del PAN fueron aumentando la corrupción y que eso se tenía que terminar. Que eso esté sucediendo es lo que no está claro, porque pues este gobierno ya tiene sus propios Lozoya. En algunos meses, espero, pero tarde o temprano será juzgado también López-Gatell por su negligencia, será juzgado Manuel Bartlett por su corrupción y serán juzgados muchos de los personajes que además pues no se inventaron de la noche a la mañana. Muchos de estos personajes fueron actores protagónicos del Pacto por México. Cuando Movimiento Ciudadano votaba el 11 de diciembre del 2013 contra la reforma energética y cuando Movimiento Ciudadano se oponía a la reforma fiscal, Pablo Gómez, Miguel Barbosa, muchos de los prominentes miembros de hoy de Morena le prendían incienso a Peña Nieto y a esta red de corrupción. Por supuesto que esta corrupción se va a terminar, pero es un fenómeno social. Gracias, Jorge. Tonatiuh González, por favor, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, coincido con lo que dicen los dos Jorges. Desde luego que el PRI es al que más se le señala, porque esta persona colaboró en un gobierno priista. Se dice que hasta pagó parte de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Insisto que se investigue, pero no hay que ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Ahí está el caso de Bartlett, está el caso de Jacob, que su propio presidente nacional de Morena le está acusando, está el caso, por ejemplo, de Rocío Nale, de esta señora Sandoval. Entonces, si van a hacer una investigación, que se investigue con todos. No nos oponemos a que se investigue a ningún priista o a cualquier priista, pero también que lo hagan con los de su propia casa, porque es muy bueno hablar para afuera, pero para hablar hacia adentro, como que ahí es complicado y es donde no vemos acciones. Está bien, si ya este señor se capturó, va a decir todo lo que tenga que decir. Acuérdate que cada gobierno deja una huella. Enrique Peña Nieto lo hizo con el Bester Gordillo, que llegó, por cierto, Morena, ya le dio la libertad, y otros gobiernos, como ha pasado en muchas ocasiones, pero hay que ver ahora con los que están dentro de Morena. Gracias, Tonatiuh. Carlos Castillo, ¿qué podrías comentar sobre esto que han señalado los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano? Entiendo que la oposición esté molesta, que tengan esta visceralidad, y lo entiendo bastante bien porque se acabó con una forma de hacer política. Recordemos que desde los años 80, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se inauguró en este país
las llamadas concertaciones en ese momento. Recordarán que en esos entonces el jefe Diego le decían la ardilla, que no salía de los pinos, y se dedicaba a pactar con Salinas las reformas que iban a votar juntos el PAN y el PRI en la Cámara de Diputados, a cambio de sesiones gubernamentales, económicas y incluso de poder en los estados. Posteriormente, con el Pacto por México, se inauguraron los etiquetados, que era el dinero que el gobierno de Calderón y de Peña le daba a los diputados para aprobar sus reformas. Ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de las cámaras, se acabó todo ese dinero que se le daba a la oposición. Gracias, Carlos. Déjenme ahora, quisiera hacerles una pregunta en particular a cada uno de ustedes. Voy a comenzar con Tonatiuh. Diputado, el PRI y el PAN son los dos partidos más golpeados con este escándalo. El PRI en particular, por ser el directamente implicado. Y el PAN, pues porque Lozoya está acusando a quienes entonces eran legisladores de ese partido de haber recibido sobornos. Cuadros muy importantes de tu partido, Jorge, como Ricardo Anaya, como los gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, podrían resultar implicados en este caso. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? ¿Qué actitud debería tomar tu partido? ¿Deberían expulsar a quienes resulten eventualmente responsables? ¿Cómo estás leyendo las acusaciones que ha hecho el señor Lozoya? Por supuesto que hay que expulsar del partido y además hay que meter a la cárcel a quien haya incurrido en algún tipo de irregularidad y haya cometido algún delito, independientemente del partido que sea. Aquí nosotros no creemos que haya intocables, no hay mesías, no hay personas que tienen un halo de impunidad que los exonera de todo tipo de responsabilidades. Agronitrogenados, el PAN no tuvo nada que ver. Sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, el PAN no tuvo nada que ver. Fertinal, el PAN no tuvo nada que ver. Etileno 21, el PAN no tuvo nada que ver. Y el tema de los sobornos es un tema que solamente sabemos que existe porque fue un trascendido en Reforma donde no dan a conocer la fuente. ¿A quién se lo dijo el señor Lozoya? No sabemos. ¿Cuándo lo comentó? ¿Ante qué autoridad lo hizo? No lo sabemos. No sabemos absolutamente nada. Casualmente, este periódico tan golpeado por el oficialismo llamado Reforma, se le da una credibilidad enorme a este respecto, pero bueno, hay que esperar y si hay irregularidades, por supuesto que se deslinden las responsabilidades correspondientes, pero por supuesto que nosotros no vamos a tapar a nadie y yo nada más quiero poner sobre la mesa el tema de que los sobornos no forman parte de este entramado ni de la vinculación al proceso que tiene hoy Lozoya. Gracias, Jorge Triana. Ahora sí, la pregunta para Tonatiuh González. Para el caso del PRI, hemos visto en el caso de este partido, Tonatiuh, un rápido deslinde del caso Lozoya. El presidente nacional, Alito, tuiteó, por ejemplo, dijo, no hay registro ni en el padrón actual ni en el histórico de que Emilio Lozoya haya militado un solo día en nuestro partido. El PRI rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatirla. Hashtag tope hasta donde tope. ¿No hay un mínimo de autocrítica en este caso por el derroche, el dispendio y las omisiones de toda una administración? Tonatiuh, un minuto, por favor. Claro. Mira, coincido con la parte que dice que tope hasta donde tope. Nuestro dirigente nacional dice que no hay registros que haya militado. A lo mejor sí militó, no lo sé. Pero a final de cuentas no es una persona que estuvo activa en el partido, nunca la vimos en algún tipo de evento político dentro del PRI, en la Ciudad de México, que es en donde me compete, es donde me muevo, pero sí tengo que decir que si fue militante del partido se tiene que expulsar a él y a todos los demás. Por ejemplo, hoy vemos el caso de que también se está mencionando a Luis Videgaray, el propio Osorio Chong, se habla de que hoy ya está tramitando amparos, entonces habrá que ver qué es lo que sucede con todo esto y si hay culpables, se tendrán que expulsar. Y sí comento algo, no es una defensa ultranza, no es que me quiera deslindar, pero también te puedo decir que conozco a los priistas desde hace mucho tiempo, con varios de ellos he trabajado desde que tengo 17 años de edad, llevo mucho tiempo militando en el PRI y hay personas a las que nunca conocí, nunca traté y nunca las vi militando en el partido, como uno de ellos es este señor Emilio Lozoya.
Gracias, Tonatiuh. Déjenme ahora plantearle una pregunta a Carlos Castillo, el representante de Morena. Carlos, ¿actuará la 4T de manera congruente en este caso? Supongamos que Lozoya suelta toda la sopa y algunos cuadros dentro de la 4T fueran salpicados. Ya se habla, por ejemplo, de que Miguel Barbosa podría haber recibido sobornos por parte de Emilio Lozoya. En este caso, ¿se irá parejo? ¿El gobierno, la fiscalía va a ir parejo o se va a ir sobre todos por igual sin importar su filiación partidista? ¿Cómo garantizar que este caso no se use políticamente para perjudicar opositores, pero se omita cuando sean responsabilizados los aliados del actual gobierno? Así va a ser y así tiene que ser. Mira, el tema no es Emilio Lozoya, o sea, el tema es la corrupción de Odebrecht en México, y que no inició con el gobierno de Peña Nieto, inició con el gobierno panista de Felipe Calderón. Para muestra, 2 botones. Uno, la única reunión que desarrolló el Consejo de Administración de Odebrecht fuera de Brasil fue en Los Pinos, en el sexenio de Felipe Calderón del PAN. 2, en 2010 se desarrolló un encuentro internacional de control de obra pública. ¿Y sabes quién lo hizo? El titular de la Secretaría de la Función Pública de ese entonces, Salvador Vega Casillas, actual senador por el PAN. Entonces, ahora ya todo el mundo se deslinda de Lozoya. El asunto no es Lozoya, el asunto es que tenemos 2 administraciones, el gobierno, el legislativo, todo el Estado mexicano involucrado en un tema de corrupción transnacional. Se tiene que sancionar eso y la 4T es garantía de que que así va a suceder. Gracias, Carlos. Ahora quisiera hacerle una pregunta al representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Jorge, el partido Movimiento Ciudadano se caracterizó por condenar la corrupción durante el régimen pasado, pero al final apostaron por unirse al PAN y al PRD, 2 partidos donde actualmente hay presuntos implicados en redes de corrupción y sobornos por la aprobación de las reformas de Peña. Y también el partido hizo a Ricardo Anaya su candidato presidencial, Jorge. ¿Se equivocó Movimiento Ciudadano al ir con estos partidos en coalición electoral y al haber respaldado a esos personajes? ¿Es momento, por ejemplo, de que ustedes hagan un deslinde frente a la figura de Ricardo Anaya? Mira, Hernán, no sé de qué le da risa al representante de Morena, porque parece que nació ayer, pero él habla de Salinas y no se acuerda que Manuel Bartlett fue el que hizo posible el fraude que le dio el triunfo a Salinas de Gortari. Habla del PRI, del PAN, no se acuerda que Esteban Moctezuma, que hoy es secretario de Educación de este gobierno al que alaba, fue secretario de Desarrollo Social con Ernesto Zedillo. No se acuerda de que Alfonso Durazo fue particular de Fox y hoy es secretario de Seguridad. No se acuerda de que Manuel Espino era presidente del PAN cuando Calderón gana las elecciones presidenciales y hoy es funcionario de su gobierno. Nosotros, yo creo que debimos de haber competido solos en el 2018 y es una lección que en Movimiento Ciudadano yo creo que debemos de aprender con claridad. ¿Por qué nos fue bien en Jalisco? ¿Por qué nos fue bien en Colima? ¿Por qué nos fue bien en Nuevo León? Porque fuimos solos y competimos de forma directa. Por supuesto que esa es la visión que yo tengo hacia 2021. La tuve en 2018, no tuve el eco que hubiera querido en la organización para esa visión, pero creo que tienes toda la razón, que debemos de competir solos y de construir una alternativa para el país. Vamos a un corte y regresamos con más de este interesantísimo debate entre PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Ya volvemos, no se vayan. Gracias, seguimos de vuelta en el octágono, en este debate en el cual está participando Jorge Triana de Acción Nacional, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Tenemos también a Carlos Castillo de Morena y a Tonatiuh González del Partido Revolucionario Institucional. Ya estamos en el tercer bloque de este debate. Déjenme ahora plantearles otra pregunta. Si el caso de Lozoya asciende, es probable que terminen implicados incluso algunos expresidentes. ¿Creen ustedes que esto llegue o deba llegar hasta Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para que podamos sentir que efectivamente se está combatiendo
la impunidad en este país? Voy a empezar ahora con el representante del PRI, Tonatiuh González, por favor. Un minuto, Tonatiuh. Hola, gracias. Sí, que llegue. Queremos ver si Morena va a cumplir lo que tanto pregonó en campaña, que dijo que iba a meter hasta la cárcel a expresidentes, que lo hagan. Si hay pruebas contundentes, si hay cosas que digan que sí estuvo implicado, por ejemplo, en el caso del PRI, el expresidente Enrique Peña Nieto, que lo hagan. Queremos ver si todo eso que se dijo de que cuando llegaran iban a atacar la corrupción a más no poder, cosa que no lo hemos estado viendo muy claramente en tipo de situaciones como lo que es el aeropuerto, el Tren Maya, Dos Bocas, donde antes si uno no licitaba y adjudicaba directo hacían gran escándalo, ahora lo hacen como quieren, adjudican de manera directa, no preguntan, no dicen nada, y como tienen ahorita la ventaja que tienen respaldo de toda la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues no hay ningún problema, pero hubiéramos querido ver qué eso hubiera pasado en otros gobiernos, a ver qué tipo de escándalo o berrinche hubieran hecho. Pero si hay datos, si hay pruebas, que encarcelen a quien tengan que encarcelar. Interesante, Tonatiuh, gracias. Vamos ahora con Carlos Castillo, por favor, un minuto. Mira, tiene que haber justicia, y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Se tiene que investigar más allá de Lozoya, insisto, se tiene que investigar la corrupción que se incrustó en todo el Estado mexicano, en diputados panistas, en diputados priistas, en diputados que recibieron estos sobornos, y si eso toca a los expresidentes, pues debe de investigarse sin filias y sin fobias. Esa es la justicia no la va a dar el presidente de la República. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es juez, es quien gobierna este país. La justicia la tiene que impartir el Poder Judicial. Y ahora lo importante es que no tenemos a un presidente que esté presionando al Poder Judicial o que esté presionando a otras instituciones para que haya impunidad. Eso es lo muy importante, lo más importante de esta 4T, se acabó la impunidad en este país. Gracias, Carlos. Jorge Triana, ¿cómo ves tú el tema? ¿Habría que llegar a Felipe Calderón? ¿Habría que llegar a Enrique Peña Nieto? No se acabó la impunidad en este país, vuelvo a repetir, Bartlett, Carlos Lomelí, Ana Guevara, Rocío Nale, Irma Sandoval son prueba de que la impunidad está a flor de piel en esta administración y que el presidente López Obrador es tapadera de corruptelas en estos casos. Se tiene que investigar de Lozoya para arriba, pero sabemos que claramente hay un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Esto casi te puedo asegurar, Hernán, que no va a pasar nada con el presidente Peña Nieto. Pero no solo eso, que se investiga al compadre de López Obrador, Salinas Pliego, por esta planta también chatarra, que se investigue a Jiménez Espriu, miembro del Consejo de Administración de Tileno 21, que se investigue también a Barbosa, a Encinas, a Pablo Gómez, representante del PRD, hoy diputado de Morena, ante el Pacto por México. Morena tiene mucho que decir a este respecto. Y si hay justicia en este país, todos tienen que pagar por igual y no se le tiene que dar un uso estrictamente político, electorero y miserable como lo está haciendo este gobierno. Gracias, Jorge Triana. Por favor, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Yo creo que va a ser muy sano el día que en México veamos a uno de estos expresidentes, que la verdad todos los que hemos tenido han sido muy corruptos, castigado en un proceso ejemplar. Creo que ese proceso no apunta a ser el de Emilio Lozoya, porque a Emilio Lozoya lo están tratando, dicen que hay que darle a cada quien lo que se merece. Somos un país en donde 100,000 personas duermen todos los días en las prisiones sin tener una sentencia que los declare como culpables, y a Emilio Lozoya no le aplicaron la prisión preventiva pese a que desfalcó al Estado mexicano con miles de millones de dólares. Dicen que las acusaciones contra Morena vienen de la oposición. A J. Cole, quien la denunció, fue Morena, por corrupta. No es una acusación que venga de la oposición. Y no sé si te has fijado, Hernán, que a Morena, cuando menciona los partidos corruptos, ya se le olvidaron varios. No hay una sola acusación, por ejemplo, de complicidades con el Partido Verde, que el Partido Verde fue protagonista de todas estas reformas, le aplaudió como foca a Peña Nieto, y no hay ningún implicado del Partido Verde. Esas son el tipo de omisiones que son muy raras. Gracias, Jorge Álvarez Maínez. Se nos terminó el tiempo de este debate, pero antes de irme quisiera hacerles una pregunta rápida a cada uno de ustedes. Pedirles simplemente una calificación del 1 al 10. Yo quisiera saber
¿qué calificación le ponen a la forma en que este gobierno ha seguido el proceso en contra de Emilio Lozoya? Jorge Triana, por favor, del 1 al 10. 0 de calificación, Hernández. Lo están utilizando políticamente, tiene privilegios que no tienen otras personas en este país y no fue el gobierno de López Obrador quien lo atrapó, fue en España. Se están valiendo de esto porque es su única opción para ganar las elecciones del 2021 ante su fracaso gubernamental. Gracias, Jorge. Carlos Castillo, por favor. Pues insisto, yo le daría un 10 al gobierno de México porque es la primera vez que se tuvo que cambiar de régimen, tuvo que haber 30 millones de voluntades para que se acabara la impunidad en este país. Si siguiera gobernando el PAN con la complicidad de Movimiento Ciudadano y sus partidos satélites, Emilio Lozoya seguiría de vacaciones en España. Llegó la 4T. Carlos. Gracias, Carlos. 0 desde el PAN, 10 desde Morena, y el PRI se situará en el 5, o ¿qué calificación le pondrías, Tonatiuh, al proceso? No, bueno, dicen que la realidad es más necia que las palabras, y a veces las palabras son más necias que la propia realidad. 10 no se le podría poner de ninguna forma, desde luego es un 0. La forma en cómo han actuado, tanto en este caso como en la pandemia y como en muchos otros, dejan mucho que desear, más por lo que se dijo en campaña, que no fue así, y engañaron a mucha gente. Vaya, pues qué distintos puntos de vista. Jorge Álvarez Maínez, ¿qué calificación le das? Mira, tu pregunta es al gobierno. Yo diría al fiscal, que es un fiscal autónomo, yo le daría un 8 porque sí ha demostrado que mientras antecesores en la PGR guardaron el caso, pues es evidente que ha actuado con todo, y que comparto lo que dice mi tocayo Jorge Triana. Sobre esta idea de que el presidente ya no presiona para la impunidad, el presidente lo dijo. Él dijo que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante más buscado en el mundo y un operador de ese cártel en particular. No me respondió el representante Morena, habla de partidos satélites, pero ahora ellos están con el Verde y están con toda esta mafia del poder que tanto criticaron. Me parece que las cosas caen por su propio peso y que la gente se está dando cuenta de quién es quién en el combate a la corrupción. Gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo. Yo me quedo con algunas palabras importantes de ustedes. El representante de Morena, cuando nos dice tuvo que llegar la 4T para acabar con la impunidad, una afirmación que seguramente habrá que discutir. Me quedo con esta afirmación del representante del PRI, que nos dice que lleguen a Peña Nieto o a quien tengan que llegar. Y me quedo también con la afirmación de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, que nos reconoce hoy que hubiera sido mejor ir sin Anaya en alianza por la presidencia de la República en la última elección.